Hay una escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, y los primeros 3 versículos hablan de una historia maravillosa. El Señor Jesús se deleitaba contando historias. La Biblia está llena de ellas. Y tenemos que aprender a ver las historias no como un suceso únicamente para un tiempo y momento específico, sino es la declaración, la profecía de lo que puede suceder a las generaciones venideras como resultado de la inmutabilidad, de la gloria, de la grandeza y majestad de nuestro Dios. Lucas nos describe un viaje que está por iniciar, donde las aventuras pueden ser diversas. No controlamos el tiempo, no controlamos las circunstancias. Vivimos el momento, vivimos el día a día. Pero cuando se hace un viaje se hacen preparativos. Son etapas que debemos ir colocando para consolidar la meta que deseamos alcanzar. Hablamos de un lugar, hablamos de un medio de transporte, de los preparativos para nosotros realizar ese viaje y aún las compañías que estarán con nosotros para poder embarcarnos en esa gran aventura. Y esto es lo que vamos a compartir. La gran necesidad de tener, contar con las compañías apropiadas para el viaje. Y no estoy hablando solo de un viaje temporal, estamos hablando de embarcarnos en la gran aventura de la vida cristiana, donde necesitamos compañeros con un alto grado de compromiso, no volubles, con sentimientos por supuesto, pero con firmeza, con pasión, con aquellos que pueden estar sólidos con un alto compromiso. Esa es la clase de amistades que necesitamos para continuar nuestra vida cristiana. Acompáñame, por favor, en el verso 1 al 3. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, esas son las compañías, Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos, subraya esa frase, para ser atendido por ellos. La misión de Pablo se encontraba en proceso. El Señor le había dicho que iría a testificar a reyes, a César mismo. Así que ahora Pablo se encontraba en este viaje donde, sin lugar a dudas, habrían de venir una gran cantidad de ocasiones donde se escribiría la historia para los recuerdos, las memorias. Y lo que tú y yo hacemos en esos viajes y en las compañías que tenemos, estamos colocando lo que un buen día será el pasado, donde escribimos de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestra fe, en relación con las acciones, qué tan valientes o qué tan prudentes fuimos. Pero necesitamos darnos cuenta que las grandes aventuras requieren grandes entregas, grandes esfuerzos. La medida de las circunstancias también estará determinando nuestra capacidad de ir adelante, de continuar hacia la senda a la cual somos llamados. Pablo estaba siendo llevado preso, no iba de viaje por placer. Su viaje representaba llegar al final del destino al cual el Señor le había llamado. Pero Pablo había dicho, no tengo amor por mí mismo, no estimo mi vida para mí mismo, sino con tal de que acabe mi ministerio con gozo, estoy dispuesto a hacer todo por amor al Señor. Qué tremendo.
un hombre valiente, decidido, entregado, y si pudiéramos hacer un perfil de liderazgo de la vida de Pablo, de verdad resultaría demasiado amplio a causa de las grandes evidencias de sus acciones, de sus palabras. Y nos encontramos con una historia que Lucas describe de una manera tan peculiar, como si fuera el primer acto, el segundo acto, y así nos va llevando. Y en el verso 3 nos habla de amistades, del trato humano. En el verso 2 nos habla del destino, y en el primero nos habla del inicio, en dónde y cómo realiza el viaje. Yo cada vez que leo, pareciera que estoy ahí mirando, como si fuera una película, lo que se está desenvolviendo. Por eso me gustan las historias de la Biblia. El Señor contó muchas, y en cierta manera la predicación también conlleva una historia. Como mencionábamos en el devocional de hoy, una de las mejores maneras de aprender algo, y en especial la palabra de Dios, es cuando la cantamos. La mejor manera de tener presente algo siempre es cuando lo estamos cantando. Y tenemos que aprender a cantar en tierra extraña. Y en tierra extraña es cuando estamos en conflicto, en adversidad, en circunstancias no gratas. Pero en fin, este no es el punto. ¿Qué estamos hablando entonces? Acerca de las condiciones que Pablo iba a enfrentar. Lucas va a describirnos de una manera tan clara, abundante, contundente, que si él fuera el guionista de las películas, no habría ningún guionista como Lucas. Él superaría a Steven Spielberg, a cualquiera de los grandes productores y sus guionistas. No habría forma, porque Lucas los describe en todos los términos y nos lleva ahí. Y nos dice entonces, para empezar, que Pablo, para enfrentar el proceso en el cual el Señor lo había llamado, no se encontraba abandonado, no se encontraba solo, no había sido dejado para viajar en esa embarcación en su propio riesgo. El Señor le había permitido tener compañeros de una clase muy, muy importante. Y Pablo nos revela entonces que no importa cuán grande o qué gigante espiritual pueda ser cualquier hombre o mujer de Dios, no fue llamado para caminar solo, no fue llamado para enfrentar los conflictos por sus esfuerzos personales. Cuando vamos a emprender la vida cristiana, asegurémonos de contar con una clase de compañías, con un alto grado de compromiso. Aquellas que serán los que fortalezcan tu vida cuando tú estás débil. Cuando tu fe se encuentra confrontada, son aquellos que levantarán tu brazo para seguir llevándote adelante y no disminuya tu capacidad de creer. Pablo, un gigante de la fe, pero él necesitaba de aliento, necesitaba de apoyo. Y en ocasiones en sus epístolas coloca que él estaba requiriendo la oración de otros. Este es el punto. Ustedes y yo estamos embarcándonos en la gran aventura de la vida llamada el cristianismo. Y la medida de nuestro avance será también la cantidad de circunstancias que estaremos enfrentando. Retos, obstáculos, necesidades, persecución, aunque no hablamos de una persecución para asesinarnos, pero así hablamos de una persecución en contra de lo que tú y yo creemos, para cerrarnos las puertas, familia, trabajo. En bastantes lugares, cuando tú vas a solicitar empleo y colocas en tu solicitud, en tu currículum, que eres cristiano, te dicen, no hay acceso. Sobre todo en las farmacias grandes que conocemos, ¿verdad? Eso es algo evidente. Pero tenemos ahora a un hombre que
representó la peor amenaza para el cristianismo. Un hombre que era odioso y odiado. Un hombre que era frío, legalista, que su única misión era considerar que acabar con los cristianos era hacer un favor a Dios. Y nos damos cuenta entonces que hay una gran línea divisoria cuando nosotros nos convertimos al Señor. Debe existir, no porque lo quieras o no, pero debe existir una transformación de lo que éramos para ser hoy lo que Dios quiere que seamos. La gran evidencia de la vida transformada de Pablo resultaba en que había dejado de ser odioso y odiado. Ahora él era capaz de encontrar la forma más propicia de ser exitoso en cómo lograr hacer compañeros, cómo lograr hacer amigos. Y es que algunos dicen, es que no me caen, es que no, es que todavía continúas en el ámbito de la carne en ese contexto. Pablo es la evidencia contundente de lo que una vez fue, donde nadie deseaba estar con él. Pero cuando él se convierte, entonces viene una transformación donde él nos revela el secreto de cómo hacer y cómo vivir para que las compañías y los amigos se conviertan en una realidad permanente, no temporal. Y es que Pablo aprendió a dar y a recibir. Muchos dan y gracias a Dios por ese dar, pero les falta humildad para recibir. Porque el orgullo puede dar y decir, di, sustenté, fortalecí, pero recibir es reconocer que alguien está extendiendo su mano para bendecir. Y Pablo aprendió el secreto y lo comparte, que es aprender a dar y a recibir. Pablo, una de sus características era darlo todo y servir. Ese es el gran modelo que tenemos nosotros para caminar en esta senda. Así que nosotros estamos viendo cómo Pablo en su viaje final, déjame decirte, en su viaje final, ahora en esa nave con 200 y tantas personas ahí, Pablo hace uso de aquello que le era característico, compartir de ese maravilloso amor que hizo posible que algunos fueran más cercanos que otros con él. Y es que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, algunos estarán de compañeros de viaje con nosotros. Algunos participarán en tu vida de una u otra manera y aportarán algo para nosotros. Algunos estarán quizás unos meses, un tiempo breve, y se bajarán de esa embarcación y ya no estarán contigo, pero debieron haber aportado algo, porque cada persona que Dios permite que venga a tu vida tendrá un impacto hoy o el día de mañana, porque la vida del cristiano se sustenta en relaciones. Y si un cristiano no tiene relaciones, está próximo a desaparecer, porque aún nuestra relación con Dios se sustenta en esa comunión. Toda la vida, en cualquier ámbito espiritual, social, laboral, académica, en cualquier ámbito de la vida, son relaciones. Pero hay relaciones que van a trascender en tu vida, que de ti dependerá cuidar, mantener esas relaciones, porque tú no sabes por qué el Señor permitió que llegaran a tu vida en un tiempo determinado.
Algunos solo viven el momento y se les olvida que hay un futuro todavía, si el Señor permite, donde esa relación puede trascender para llegar a algo más impactante. Así que debemos cuidar esa área específica de aquellas personas que aparecen en nuestra vida, nos acompañan, aportan, levantan, fortalecen y después desaparecen. Y gracias a Dios por ellos. Pero la calidad de compañeros que necesitamos para enfrentar los tiempos críticos, los momentos exigidos, cuando se pierde el control de las circunstancias, donde no hay una luz que pueda alumbrar el momento más oscuro. Es justo ahí donde necesitamos físicamente quien esté con nosotros para seguir adelante. Y esto a mí me agrada cuando te voy a ubicar en este contexto. Tener compañeros para soportar las circunstancias o las inclemencias de la vida. Mira, hay momentos en que enfrentas un problema. ¿A quién recurres? ¿A quién le tendrías la confianza para llamarle a una hora inapropiada y decirle estoy en esto? ¿O a quién considerarías que estaría a tu lado por encima de las circunstancias y decir paga el precio para estar ahí? Pero a veces tenemos un grave problema porque queremos ver quién es capaz de responder a nuestra necesidad o quién puede llenar nuestro perfil exigido para colocarlo en esa área, pero no nos damos cuenta que antes de buscar, antes de encontrar, nosotros tenemos que ser el primero en mostrar esa condición. Eso es lo que hizo Pablo. Pablo mostró un gran ejemplo para todos aquellos que estaban a su alrededor. Pablo no buscó las compañías, ellas vinieron a sumarse como resultado de quién era Pablo y lo que él había hecho. Y encontramos a un hombre llamado Aristarco. Este hombre se había convertido cuando Pablo llegó a la iglesia de Tesalónica a compartir el evangelio. Y Aristarco se convirtió. Qué impactante cuando podemos ver, cuando compartes no solo la palabra, que es lo esencial, lo vital, pero cuando tu vida es la armonía, la melodía, que en conjunto la palabra y tu testimonio son coherentes, de tal manera que es impactada una persona para decidir caminar al lado. Y vaya que Aristarco no solo se convirtió y levantó sus manos y dijo, gloria a Dios, Pablo, gracias. Vamos a encontrar a Aristarco en diferentes escenarios, caminando con Pablo a lo largo de la vida de Pablo y estuvo con él hasta el último suspiro de su vida. Aristarco se convirtió en la iglesia de Tesalónica, era macedonio, y estuvo con Pablo en aquel gran alboroto cuando predicaron y aquellos plateros de Diana, los artífices plateros que estaban ahí construyendo o haciendo templecillos de plata, y Pablo declaró, no hay Dios que habite en templos hechos de manos de hombres. Se hizo un gran alboroto y Aristarco fue llevado a la cárcel. Mira, te voy a decir dónde está. Hechos 19:29, a la vueltita de tu Biblia. Esa es la clase de compañías que Pablo tenía. Y la ciudad se llenó, dice, de confusión cuando era ese alboroto en Éfeso. Y se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Juan Marcos había renunciado a continuar en el viaje.
cuando Bernabé y Pablo estaban buscando ir a edificar la iglesia, Aristarco decidió permanecer con Pablo por encima de la adversidad, aún en riesgo de su propia vida. Pero la pregunta es, ¿qué llevó a Aristarco a permanecer al lado de Pablo? ¿Qué era esa atracción que propiciaría que él estuviera en riesgo, aún no solo de ir a la cárcel, sino de perder su propia vida? Y te das cuenta entonces que es el resultado de la vida que Pablo construyó. Por eso, antes de buscar quién puede caminar con nosotros en esa aventura, es porque necesitamos tú y yo primeramente dar evidencias de lo que somos para que otros quieran estar con nosotros y pagar el precio si es que deseamos continuar adelante en la diversidad de circunstancias. A mí me impacta cuando puedo entrar más en ese estudio y darme cuenta que Aristarco pudo haber renunciado como Juan Marcos. Pudo haber dicho, Pablo, lo siento, tengo familia, tengo otros planes, tengo otras prioridades, mi familia me va a comprar un carro nuevo. No. Qué tremendo cuando puedes encontrar a alguien de ese nivel de compromiso, que sin importar el costo, sin importar lo que venga, están a tu lado para pagar el precio y caminar contigo, venga lo que venga. Wow, cuánto necesitamos nosotros ser ese tipo de personas para que otros puedan estar a nuestro lado con la disposición de hacer lo mismo. ¿Cómo quisiéramos todos tener amigos que le llames a las 3 de la mañana y te digan, ahí estoy en 10 minutos? O que tú puedas decir, estoy en una crisis y no vengan y te digan, te lo dije, ya viste. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos hablando. Que necesitamos compañías con un alto grado de compromiso, de amor por el Señor primeramente, comprometido con su palabra, dispuesto a ir adelante, pero también con un compromiso de lealtad, de amor y sobre todo de una disposición de ir adelante. De verdad que Aristarco estuvo en este viaje y permaneció en Roma hasta el último instante en que Pablo entregó su vida. 2 años y medio en la cárcel. Él no había hecho nada, pero estaba con Pablo en la cárcel, esperando la respuesta. Y aunque pudiéramos argumentar que Pablo tenía ciertas libertades, eso no limitaba que Pablo no estuviera preso. Y Aristarco estuvo ahí 2 años y medio con Pablo. Eso es lo impactante. Lo que tenemos que aprender es cómo cultivar ese tipo de compañeros, que son ahora sí compañeros de milicia, que viven por el mismo propósito, que tienen una misma meta, que saben hacia dónde van y el por qué lo hacen, que tienen una revelación del poder del Espíritu Santo en sus vidas para continuar adelante sabiendo que son peregrinos y extranjeros, no aferrándose a lo terrenal, sino mirando a lo celestial, a lo espiritual, mirando que en cualquier momento podemos ser llamados y decir, mi patria es la celestial y no la terrenal. Para que podamos vivir
por principios. ¿Y qué pudiéramos decir de Lucas? Un doctor. Y Lucas pudo haber dicho, bueno, Pablo, te conocí, gracias a Dios, pero voy a poner mi consultorio, voy a ser un médico muy relevante, voy a tener mi propia clientela, haré de mi negocio o de mi profesión el negocio para tener una vida grata, sin andar de aquí para allá como errantes. Pero ¿qué había en los corazones? ¿Te puedes preguntar? Yo todavía no logro a entender esa profundidad de compromiso que ellos tenían. Pero lo que puedo ver en evidencias es que Lucas caminó con Pablo en cada aspecto, en cada aventura, en riesgos o en alegrías, en luchas o en conflictos, en momentos de adversidad, y Lucas estuvo siempre ahí. Acompañó a Pablo en Roma y estuvo con él hasta el momento en que fue llevado al cadalso. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender? Todos quisiéramos compañías de tal magnitud que nos ayudaran a hacer del viaje no algo placentero, porque nuestro viaje tiene una diversidad de escenarios, pero sí compañeros que estuvieran dispuestos para ayudarnos a enfrentar, a superar y llegar a la meta final. Pero para eso necesitamos mostrar esa clase de vida y compañerismo. Impactante. Colosenses 4:10, por favor, dale vuelta a tu Biblia y encontramos una vez más la declaración de Pablo y dice, Aristarco, mi compañero de vacaciones. Ah, ¿no dice así? Aristarco, mi compañero de prisiones. Wow. ¿Cómo lo describe Pablo? Dice que Aristarco era su compañero, ¿dónde? En las circunstancias adversas. La vida cristiana, el ministerio siempre es muy demandante. Y en ocasiones no es la cantidad de personas que están a tu alrededor, sino la calidad de esas personas que harán posible que podamos alcanzar la misión que Dios nos ha encomendado. Pero eso no nos releva de tratar ser esa clase de persona que bendiga a otros y ellos puedan decir, puedo contar con ellos, no importa, pase lo que pase, sé que estarán conmigo porque tienen un alto compromiso, son leales, tienen amor y finalmente van a mostrar todo lo que son en medio de las circunstancias. Y esa es una buena pregunta a veces. ¿A quién llamarías tú en tu momento de dificultad? No, me da pena hablarle. Es que no es la hora apropiada. Quiere decir que entonces no tienes la confianza para saber si realmente está ahí o no. Porque no le vas a llamar solo porque se te acabó el gas. ¿Va? Estás hablando de la carrera en la cual estamos involucrados. Y qué grato es cuando tú puedes llamar a alguien y saber que uno te va a escuchar. Dos, se internará en tu situación. Y tres, participará directamente para continuar adelante. Eso es importante. Pablo
supo cómo propiciar una gran cantidad de compañías que estuvieran ahí. El verso 3 nos dice, el que estábamos leyendo, que Julio, el centurión, le dio oportunidad para que fuera a la iglesia o fuera con los hermanos en la ciudad de Sidón, no arriba del barco. Y debo decirte algo, Pablo nunca estuvo en Sidón. Cuando leemos a simple vista damos por asentado que Pablo nunca estuvo en Sidón, Pablo. Entonces, ¿cómo es que tenía amigos? Y te vas a dar cuenta que en los viajes cercanos a Sidón, Pablo tuvo la oportunidad de conocer personas, de conocer hermanos, generar una amistad, profundizar en ella, invertir en esa amistad para el día en que Pablo llegó a necesitarlo. Aquellos mismos hermanos estuvieron dispuestos a llevar consuelo. Pablo necesitaba la oración de la iglesia. El gigante de la fe estaba vulnerable y necesitaba ser ayudado para continuar su viaje. Estos hermanos no solo le brindaron el amor, los brazos, sino que estuvieron orando y proveyéndole lo necesario para que su vida pudiera cumplir el propósito. Pero nunca estuvo en Sidón Pablo. Y es donde dices, es que Pablo supo que dar, servir, era el ingrediente primario para lograr mostrar la clase de amistad o compañerismo que se requería. Tú y yo necesitamos personas que nos ayuden a continuar adelante. Para que nuestra vida cristiana en ocasiones es difícil, claro que es difícil, porque es un sistema de vida totalmente distinto y opuesto al mundo. Y cuando estamos en ese tiempo es requerida una compañía que nos aliente, nos ayude, fortalezca, orando, caminando con nosotros, participando en las circunstancias. Y cuán grande sería que nosotros diéramos el primer paso para mostrarles a otros lo que somos y lo que deberíamos hacer. Filemón 1:24, vamos adelante. Olvidé mencionar que Marcos, el sobrino de Bernabé, también estaba ahí. Pero acompáñame a Filemón 1:24, perdón. Acabamos de leer eso. Filemón 1:24. Y si alguien lo tiene, léamelo por favor. Esto es lo que no quería. Gracias. Filemón 1:24. ¿Nadie lo tiene? ¿Cómo? Aristarco, Marcos, Lucas, mis colaboradores. Lucas, teniendo una disposición, enfrentando naufragios, enfrentando persecuciones, pero estaba ahí, ayudando a Pablo a cumplir su propósito. Mira, habrá personas a nuestro alrededor que quizás no figuren en los escenarios tan grandes, pero su aportación, su ayuda será determinante para que nosotros logremos llegar al final. Era el ministerio de Aristarco, era el ministerio de Lucas y de esos colaboradores propiciar no que Pablo fuese nombrado, sino que el propósito de Dios se cumpliera. Esa es la razón que nos debe llevar para unirnos en esa condición a caminar con Él. Y para concluir, por el tiempo, una gran mayoría de creyentes parecen el llanero solitario. Y qué triste, porque primero no fuimos llamados a vivir en soledad. Pero muchos cristianos confunden fortaleza espiritual con ser independientes de los demás. Es muy distinto.
Y esa es la trágica realidad que vivimos con muchos creyentes. Consideran que son tan fuertes que no requieren a nadie y que no pueden buscar a otros porque tienen una super confianza en sí mismos de poder solventar y superar las circunstancias. Pero somos llamados a vivir en amor, en unidad, porque somos un cuerpo, somos una familia. Y el tergiversar, el ser fuertes, el tener la capacidad de enfrentar retos y poderlos superar por el momento, les ha hecho creer que tienen tal confianza y tal seguridad que se desligan de los demás pensando que serán fuertes toda su vida. No podemos vivir independientes de otros. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Y el gran ejemplo que vamos a encontrar en Pablo continuamente es este: cansado, en adversidad, en oposición, buscando amor, consuelo, oración, apoyo, aliento de otros. Y eso es algo que tú y yo necesitamos. Compañeros de milicia, es mi frase que yo tengo. Compañeros de milicia habla de un mismo propósito, de una misma meta, de un mismo sentir, de un llamado para cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Y antes de orar, yo quisiera pedirte, ¿realmente estamos dando ese paso a favor de otros? ¿Tenemos un Aristarco a nuestro alrededor? ¿Tenemos un Lucas respaldándonos? ¿O será porque no hemos sido el Aristarco o el Lucas que otros necesitan? ¿Será que estamos dispuestos solo a asistir en los tiempos de alegría, pero no en los tiempos de necesidad? ¿Será que brillamos por ausencia cuando los momentos críticos se presentan y no hemos colocado la verdadera realidad de que un amigo ama en todo tiempo? Yo creo que es una buena oportunidad para decir: Señor, ayúdanos. Quizás hemos dejado a alguien en un naufragio. Aristarco y Lucas estaban con Pablo en el naufragio. No lo dejaron solo. Tal vez tú y yo hemos abandonado a otros en su tiempo de crisis y necesidad. Tal vez hemos decepcionado a alguno por no accionar como ellos lo esperaban, independientemente de lo que ellos pudieran o no hacer. Es un buen momento para poder decir: Señor, ayúdame a hacer, y también poder tener compañías de esa naturaleza, porque esas compañías se construyen. ¿Quieres ponerte de pie y vamos a orar? Yo tengo días leyendo esto y este pasaje cómo me ha confrontado. Y la primera pregunta fue: ¿yo soy para alguien un Aristarco, un Lucas, que alguien pueda decir mi compañero de aventuras en los momentos adversos? Porque podemos ser compañeros de aventuras en la alegría y en todo esto, pero cuando las cosas no van bien, qué importante. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor, tú nos has legado una gran cantidad de lecciones. Cómo ese trato de familiaridad genera lazos más profundos, aún con la disposición de estar invirtiendo tiempo. Como Aristarco y Lucas, aún en riesgo de perder su propia vida, no limitaron su entrega, su lealtad por amor a Pablo, Señor.
porque su amor primeramente fue para contigo y posteriormente para a quien tú les colocaste, Señor, para ser el proclamador de buenas nuevas. Tal vez nosotros, Señor, no hemos meditado en si pudiéramos ser compañías sólidas, leales para otros. Como Pablo pudo contar con Aristarco, con Lucas, aún en sus prisiones estuvieron ahí, no solo visitando, sino permaneciendo con él hasta cumplir su propósito. Señor, si no hemos logrado hacer eso, perdónanos. Mas despierta en nosotros esa necesidad de ir cultivando, preparando para lograr, Señor, ser una compañía sólida, leal para quienes están enfrentando la vida. ¿Cómo quisiéramos, mi Dios, también contar con ese respaldo de Aristarcos, de Lucas, quienes estén con nosotros en cualquier tiempo y momento y caminando a nuestro lado a lo largo de la vida cristiana? Señor, gracias por lo que vas a hacer en nosotros, forjando nuestro carácter para lograr ser ese tipo de compañías, mi Dios, y también para recibir aquellas riquezas que tú nos das como amistades para continuar nuestra vida cristiana. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Estaremos viéndonos próximamente el domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones.